compañeras, compañeros, diputadas, diputados. Deseo expresar a nombre de nuestro grupo parlamentario, y estoy segura que absolutamente de todos los que participamos en esta legislatura, sobre el tema de refugio, el tema de asilo y de protección complementaria, nuestro acuerdo, nuestra coincidencia, y además es la oportunidad para que ratifiquemos lo que debe ser, lo que ha sido la gran tradición de México, que lo ha llevado en el mundo a ser una de las naciones con más reconocimiento y con más respeto. Esta posibilidad de que quienes por razones humanitarias solicitan refugio o por razones políticas, porque son perseguidos y está en riesgo su vida, solicitan asilo, han encontrado en México un lugar para poder encontrar ese respaldo, para poder salvar su vida. Se ha hablado aquí, y lo hemos hecho en distintos momentos, sobre esa gran tradición de nuestro país. México, además, ha ratificado, por ejemplo, y yo quiero hacer mención de ello, las convenciones sobre derecho de asilo, diversas convenciones, la Convención de La Habana, 1928, la de Montevideo, la de Caracas, y ha sido uno de los países, además, que se ha puesto en el centro también en materia de refugio, con las declaraciones de Cartagena, la de San José, que habla no solamente de refugiados, sino también de personas desplazadas, es decir, de todos aquellos que por alguna razón tienen una situación que requiere respaldo de nuestra nación. Aquí se ha mencionado, entre aquellos que han recibido refugio, asilo, protección complementaria o que han sido desplazados, a una gran cantidad de personas de diversas nacionalidades, chilenos, uruguayos, argentinos, bolivianos, brasileños, y se hacía mención específicamente en las intervenciones anteriores de aquellos niñas y niños, miles de niñas y niños que llegaron en barcos cruzando el Atlántico desde España, saliendo desde los puertos de Francia para salvar su vida. Y yo quiero aquí hacer eco sobre no solamente estas reformas que debemos aprobar, sino la pertinencia de que en el caso de niñas, niños y adolescentes cuya vida corre peligro en sus regiones de origen, México abra una posibilidad que ya está en nuestra ley y en nuestra tradición para otorgarles refugio, porque requerimos que esto que ha puesto al mundo en el centro sea ratificado de manera reiterada en los hechos. Y estando de acuerdo absolutamente con lo que aquí se ha planteado y lo que está en estas reformas y en estos cambios a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, quiero hacer mención a un artículo que ojalá sea reformado posteriormente. Hoy desearía que se vote favorablemente lo que nos han puesto a consideración y lo que en Comisiones Unidas también hemos revisado, pero tal vez valdría la pena que un artículo se revisara posteriormente. Me refiero al artículo 65, que señala que las representaciones, es decir, las embajadas de México, solo recibirán solicitudes de asilo político de los nacionales de aquellos países ante los que se encuentren acreditadas. Es decir, que solamente ahí en donde está la embajada, en ese país donde está acreditado, los nacionales de esa nación podrán solicitar asilo. Pero tenemos experiencias en el mundo que hablan de la posibilidad de que personas de otros países, en donde encuentren una embajada, así no sea el país de su nacionalidad, puedan solicitar asilo. Me refería al caso de los españoles que llegaron refugiados y ellos tuvieron que cruzar hacia Francia, y ahí está el nombre de don Gilberto Bosques como uno de los nombres extraordinarios en la diplomacia mexicana, que abrieron sus puertas no en España sino en Francia para que pudieran llegar hasta México. Y hay casos en el mundo que relatan cómo en embajadas con nacionales de un país distinto a donde está acreditada la representación puedan solicitar asilo. Está el caso, por ejemplo, de Edward Snowden, que siendo norteamericano en Inglaterra
en Londres, en la Embajada de Ecuador, ha solicitado asilo y hay otros más. Creo que México, con esta gran tradición de asilo, de refugio, de apoyo a desplazados y también de protección complementaria, debía abrir esa posibilidad a todo aquel que solicite estar presente en nuestra nación. Yo no quiero dejar de hacer mención a un ámbito fundamental de nuestra relación con el mundo, ahora que hablamos de asilo, de refugio, de también protección complementaria. Y quisiera, señor presidente, el tiempo se ha agotado, pero que en un punto posterior y en otro momento pudiéramos analizarlo, aunque es competencia del Senado. Me refiero a esa gran tradición de México de no intervención en los conflictos de otras naciones, a la gran tradición de México también, por ejemplo, con el Grupo Contadora, con los acuerdos de Chapultepec, en su contribución al diálogo y a los acuerdos cuando hay conflictos en otras partes del mundo, pero poniendo en el centro el diálogo, la interlocución, la capacidad de los acuerdos. Y me preocupa, y además, por cierto, es una facultad fundamentalmente del Senado, lo que hoy aparece en la prensa, que es la declaración del presidente de la República de la posibilidad de que México participe incluso con miembros del Ejército, con los cascos azules en conflictos en el mundo. Tenemos que hacer una revisión de nuestra política exterior a partir de la tradición que se tiene de no intervención, de una tradición pacifista, una tradición que contribuye al diálogo y una tradición de un país abierto a ser el hogar donde aquellos que son perseguidos políticos o aquellos que por razones humanitarias requieren respaldo encuentren una apertura. Y mi preocupación la expreso porque, estando de acuerdo con lo que hoy se pone a votación, me preocupa, por otro lado, que México pudiera participar con tropas, con miembros del Ejército en los cascos azules, en otros conflictos, así sea por razones humanitarias. Por cierto, el artículo 76 de la Constitución es muy claro: para que haya salida de tropas nacionales, lo tiene que autorizar el Senado de la República, es decir, el Congreso del cual formamos parte. Termino, señor presidente, compañeras, compañeros, haciéndome eco de esta gran tradición de México que hoy ratificamos en lo que hoy se nos ha puesto a votación, y espero que ese sea el espíritu que prevalezca en las determinaciones sobre política exterior y la actuación de México en el mundo. Ese espíritu solidario, dispuesto al diálogo, a la apertura y a hacer el espacio en donde encuentren su casa aquellos que temen por su vida. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.